Actualmente Cancún está viviendo una serie de sucesos que le están llamando mucho la atención a la sociedad. Una serie de asesinatos, para decirlo de una manera muy directa y muy clara. Muertes de mujeres a manos de personas que no sabemos todavía, en algunos casos se ha resuelto, pero particularmente uno de los casos, uno de una joven estudiante de la Universidad del Caribe, ha realmente consternado a esta sociedad, la ha hecho salir a las calles a protestar, a pedir obviamente justicia, y a partir de eso se ha generado obviamente una discusión y una preocupación muy sentida de los cancunenses sobre lo que le está pasando a la ciudad. Hoy vamos a platicar con un especialista, un doctor en historia, pero también con un cancunense que sabe de este tema, que está interesado, y pues vamos a ver qué dice, pero vamos a ver sobre todo qué tiene que ver el Londres del siglo XIX con el Cancún que estamos viviendo actualmente. Samuel Cervera, muchas gracias por pues atender a la invitación. Tú eres historiador, doctor en historia, pero también cancunense, conoces la ciudad bien. Así es, y de las dos cosas me enorgullezco mucho, de ser cancunense y de, por supuesto, amar la historia y dedicar muchos años de investigación a ella. He encontrado algunos momentos en la historia, en algunos espacios, que curiosamente no son México, que me han ayudado a entender muy bien Cancún. Uno de estos fue, uno de los mejores ejemplos que he puesto para entenderlo, ha sido, por un lado, California, de mediados y finales del siglo XIX, y curiosamente, en la misma época, y precisamente por esos cambios, encontraba un paralelismo interesante con Londres del siglo XIX. Y obviamente lo encontraba por las características de esos crímenes. ¿Cuáles son las características de estos crímenes? Primero, por supuesto, el primer ejemplo que viene a la mente es el famoso Jack el Destripador y los crímenes que hizo en esta área de Londres donde había mucha prostitución, que no es el caso tal cual, pero sí es una situación en el tiempo con ciertas semejanzas interesantes. Londres, de la misma manera que California y también de la misma manera que Nueva York, en esa época, estamos hablando de 1880, entre 70 y 90 aproximadamente, ¿no? Una ventana de 20, 30 años, en donde el mundo de sus habitantes estaba cambiando drásticamente y se parece en cierta manera a Cancún. Extraño. ¿Qué está sucediendo? En un ambiente rural y relativamente pobre, de repente surge un elemento de crecimiento económico muy fuerte. En esos casos fue la revolución industrial, en el caso de California fue la llegada, la aparente descubrimiento de muchísimo oro, que luego resultó tanto, la fiebre del oro, pero sí, efectivamente transformó la sociedad. Aquí habría una especie de fiebre de oro por el turismo hace unos cuantos años. De la misma manera que pasó en California, desapareció la fiebre de oro, pero dejó la población asentada y creció de manera impresionante, igual que aquí. Curiosamente, el caso londinense, la revolución industrial, un periodo de hambrunas. Aquí no ha habido periodo de hambrunas, pero sí ha habido una crisis interesante en las zonas rurales de los estados aledaños al sur de México que muchas veces no vemos, y sobre todo los cancunenses no lo vemos, pero sí ha sucedido en otros estados. En las inundaciones de Tabasco hace unos cuantos años. Ha habido Chiapas mismo. Chiapas, claro. Ha habido una serie de elementos que han empobrecido a los campesinos de zonas alrededor y que van al único sitio cercano donde pueden encontrar trabajo y sobrevivencia. Y Cancún ha sido, también sufre un poco de su propio éxito, ¿no? De estar constantemente proyectando la imagen de crecimiento económico permanente, y cuando todavía ya no es así, ¿no? Pero bueno, la imagen sigue ahí y hasta cierto punto sí sigue creciendo en ciertos aspectos. Es una sociedad que en el momento que llega un montón de gente extraña y que además ya hay reglas diferentes y que además existe mucho dinero arriba, si bien Londres era antiquísimo ya para esa época, pero ese nuevo Londres a cierto punto lo es porque hay cambios que transformaron la vida. Es la primera vez que se crea el metro de Londres, alrededor de 1860-1850, que saca a la clase rica de la ciudad y la pone en los suburbios, con lo cual se empobrece el centro, un fenómeno que está más o menos sucediendo en Cancún. Una separación de las clases pudientes y una lejanía de las clases más necesitadas o más pobres. Y cada vez se fue haciendo más grande. Una marca. Sí. Entonces, en eso se parece Cancún. O sea, si algo ha traído ciertos cambios turísticos, particularmente el todo incluido, es que ha creado una brecha cada vez mayor. Pero además la migración no ha dejado de venir. Y esta migración rural es bien importante entender la persona que se muda del campo a la ciudad. O sea, se le desbarata el mundo completamente, todos sus valores desaparecen, toda su concepción del mundo se transforma, toda la forma de relacionarse. Pocas veces la gente urbana lo vemos, pero la gente del campo lo sufre inmensamente, y las sensaciones de soledad, vacío y muchas veces agresión son muy fuertes. Y además es una ciudad que te permite un gran anonimato, ¿no? Entonces termina siendo un caldo de cultivo.
Paradójicamente, hace 100 años, o 110 años, 120 años, le pasa a Londres algo semejante. También vive ese vacío, un vacío muy semejante por este cambio de revolución industrial, por esta llegada de campesinos, de inviernos muy difíciles alrededor, y se crea un entorno complicado. El departamento de policía se ve excedido muy pronto por tanta gente, no existía la suficiente preparación para casos criminales más complejos. Es el nacimiento de una urbe ya en forma, y en cierta manera Cancún está empezando a ser realmente una urbe, ¿no? Hasta empiezan a suceder crímenes, y es curioso que en ese momento se dan hacia quien pareciera ser el elemento más frágil, ¿no?, de la sociedad. Pero también sucedía porque en esa sociedad había muchas mujeres solas, muchas mujeres que los hombres trabajaban en estos horarios espantosos de las fábricas. Aunque los crímenes más célebres se dieron en el ámbito de la prostitución, en realidad era todo un problema social, ¿no? Y Cancún, la mujer trabaja mucho, el hombre también, los horarios muchísimas veces no coinciden. Además, mantener relaciones románticas, amorosas, es muy complicado por ese tipo de horarios, por ese tipo de dinámica que hay. Igual manera sucedía en el Londres de hace 100, 150, 120 años. La psicosis. Hay que tener mucho cuidado con la psicosis. A veces genera mucho más daño, muchos más problemas. Estaba viendo que un montón de gente está escribiendo ahorita defensa personal, inclusive hay muchos más gastos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. La psicosis ha creado daños muy graves en muchos pueblos a través de la historia. Ha habido países que, los aztecas, el temor a las enfermedades les da un efecto terrible que hace que una gran cantidad de pueblos prehispánicos se rindan fácilmente ante los europeos por simple psicosis. O sea, es un elemento muy poderoso, sí, hay que tener mucho cuidado. Oye, pues. De la misma manera, la prensa tiene un boom a finales del siglo XIX en casi todo el mundo occidental. Existe un amplísimo número de lectores, todo sucede a través de la prensa. El Imperio Británico está en crecimiento y hay mucha novedad, o sea, hay mucha cosa que leer. Además, el Imperio Británico se está extendiendo a las partes más exóticas del mundo. Llegaron hasta Afganistán, invadieron Afganistán, por supuesto está la India, entonces África. Hay mucha información de un mundo que se está expandiendo, y por supuesto, no lo puedo omitir por ningún motivo, esta impresionante generación de grandes escritores. Entonces, tienes todo para que los crímenes, la inestabilidad social, los problemas se den a conocer pronto, impacten con mucho. Gente de todas partes, que llega de todos lugares, gente de todas y surgen evidentemente algunos crímenes. Es cierto, además Londres es una ciudad muy cosmopolita en ese momento, y esa es la lección interesante que nos puede enseñar ese momento de la historia. ¿Qué se hizo, no? Bueno, en el caso específico, el caso de Jack el Destripador, no se hizo nada, sí. No lo detienen, pero sí. fueron ¿cuántos asesinatos? Aproximadamente 4. Son famosos en todo el mundo. Sí. Seguimos viendo después de 150 años la misma historia. Sí, claro. Sí, el impacto mediático fue clave. Sí. El muy buen trabajo que hizo la prensa en ese momento, el nombre que le pusieron, el apodo, ¿no? Era una época en que poner apodos era muy eficaz. Muchísimos personajes, se recibían miles de personajes. Sí, hay conceptos que pegan en el imaginario de los ciudadanos, del colectivo, de la percepción de la opinión pública. Y el nombre fue muy bueno, ¿no? Hoy día feminicidio se dice, por ejemplo, ¿no? Y eso también pega muchísimo en la percepción de la gente. Sí. Es cíclica con cambios impresionantes. O sea, es muy difícil decir que Cancún es igualito a Londres de 100 años. Es sumamente difícil. Claro. Pero los elementos sociales se van repitiendo de sociedad en sociedad muchas más veces de lo que uno imagina. Un sitio donde la gente emigró porque buscaba también un modo de sobrevivir, trabajo. Así es exactamente el mismo fenómeno que ocurre en Cancún, con la gente viniendo a buscar trabajo, sobrevivir. Efectivamente. Y además un espacio que no está preparado para recibirlos. Para la gente de esta región, para la gente de esta región, viéndolo en términos amplios, ¿no? O sea, hablando del sur de México, es un mundo el que se está transformando de manera radical. O sea, es un mundo en el que el campesino cada vez le cuesta más trabajo sobrevivir, que cada vez áreas que no esperaban, no hay fábricas suficientes, por ejemplo. Entonces, Cancún llega a ser la única opción. Y trasladar estas mentalidades y adaptarlas, igual que pasó en Londres, que no se pudo, aquí tampoco está sucediendo, no está siendo factible. ¿Qué hicieron las autoridades de hace 100 años en Londres y en otras ciudades que estaban viviendo problemáticas muy parecidas? Pues primero sufrieron bastante.
pero entendieron que había que buscar mecanismos para ir adaptando a la sociedad. Se crean más parques, por ejemplo, ¿no? Que curiosamente era algo muy necesario. Se crean actividades públicas de esparcimiento, se fomentan bailes sociales, se fomentan actividades, se busca que la gente salga. Y curiosamente también se enfocan mucho, y es la época del sindicalismo agresivo, porque las condiciones de trabajo son terriblemente violentas. La revolución industrial trae justamente el despertar de la clase obrera, ¿no? Claro, porque era una clase obrera esclava prácticamente, los horarios de trabajo eran de 10 a 12 horas al día, 10 horas mínimo, no había un día de descanso definido, no había un sueldo definido, lo definía el patrón por cada una de las fábricas de manera independiente, podían despedir a cualquier persona en cualquier momento, ¿no? sin ninguna otra limitación más que la voluntad del Y bueno, del Cancún dueño, también ¿no? sufre de una situación de explotación laboral similar, ¿no? Para seguir encontrando esos puntos de encuentro. Exacto, justamente eso es. Si bien sí existen muchas más protecciones en el siglo XXI, aún así las condiciones del trabajador cancunense son durísimas. O sea, el horario de trabajo, por ansiedades de hotelería, no porque sea un dueño de una fábrica esclavizante, sí, así es el negocio. Eso obliga a tener unos horarios muy complicados, obliga a fenómenos muy graves. Los niños de la llave ahora en Londres eran los niños de la calle, o sea, eran el montón de niños que estaban, que medio los cuidaba una tía, una prima, que también está documentado, sí, claro. El montón de huérfanos, porque hay muchas epidemias. Existe una peste muy fuerte alrededor de 1840. Está la película de Chaplin, del Chico. Así es. Eso lo mencionó Jorge González Durán, hay que darle crédito, ¿no? Sí, claro. Que una alusión de él, claro. Muy bien, sí. Sí, es un ambiente difícil, que tiene mucha semejanza. Oliver Twist, claro, esa novela que narra una vida en un orfanatorio espantosa, ¿sí? Sí, y que así se vivía. O sea, el cine ha idealizado mucho el siglo XIX europeo y occidental norteamericano, pero en realidad fue una época muy dura para una 70-80% de la población. Las clases medias son pequeñas. Cancún posee afortunadamente una clase media mucho más amplia que Londres de aquella época, pero aún así es una clase media que aquí están sobreviviendo constantemente y batallando de una manera impresionante. En esa época casi no había y padecía mucho más. La brecha era amplísima. Los ricos eran impresionantemente ricos, de la misma manera que en Cancún. O sea, es impresionante el nivel de riqueza que tiene concentrada contacto, obviamente en un pequeño grupo. Así es, que tienen contacto el jardinero, que tienen contacto el que trabaja en mantenimiento, en fin, y que eso se lleva a su casa, que son espacios pobrísimos, con unos entornos dificilísimos, donde además no hay suficiente seguridad, en muchos casos tampoco hay suficiente alumbrado, en fin, se tiene que ver como un problema social de mediano plazo. O sea, no tiene que verse como están sucediendo unos crímenes aislados que quizás los medios están haciendo escándalos. ¿Qué se debe hacer? Lo primero es eso, se tiene que analizar en el tiempo. O sea, algo que se nos suele olvidar mucho es el análisis temporal. En el tiempo quiere decir qué se va a hacer, cómo se resuelve un problema que seguramente tiene varios años de antecedentes, claro, y que es un problema que va a tener varios años hacia adelante de duración. Entonces hay que verlo así primero. O sea, en 10, 15 años tenemos que ir planeando paulatinamente para reducir el campo de cultivo que lo generó. La inmediatez de las autoridades policíacas, por supuesto, será encontrar a los culpables. Pero una vez hecho ese trabajo, que es su función, lo que sigue es una transformación del entorno urbano y además creación de programas que tengan que ver mucho con, hay que platicar con sociólogos, con la integración de las personas que vienen de distintos entornos, particularmente del mundo campesino. Eso, yo insisto mucho en eso. O sea, del pueblo a la ciudad, el cambio es enorme, es impresionante. Hay miles de ejemplos en la historia de eso. Existe una buena cantidad de soluciones. Por supuesto, la educación tiene que jugar un rol especial. Eso lo aprendieron muy bien la gente del siglo XIX. Se crearon programas educativos completamente nuevos que nunca se habían generado. Primero porque la ciencia empieza a desarrollarse, pero segundo porque ven que el mundo se les cambió con la revolución industrial. Entonces tienen que inventar nuevas cosas. Eso hay que hacerlo también. O sea, hay que sentarse y decir, Cancún es único, claro, es raro, pero al mismo tiempo sí existen antecedentes en el pasado de ciudades y entornos que surgieron así. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que crear una educación que tenga mucho que ver con el análisis de la ciudad. Nos tenemos que sentar a estudiar nuestra sociedad a fondo. Tenemos que hacer una planeación de un entorno urbano diferente en los siguientes 10, 15 años. Y tenemos que poner ejemplo en ciudades que vivieron situaciones muy drásticas, inclusive en pasados tan lejanos como 100 años. Hay que ver a Cancún como una ciudad de frontera, por ejemplo, ¿no? Es una ciudad que se encuentra en los límites del país. Además, sí, entonces, tiene que recibe también en añadidura solamente gente del país, claro, sino también de muchos otros lugares del mundo, ¿no? Así es, así es. Entonces, todas esas distintas variables que podremos
tener a mano, las tenemos que juntar. Hay que crear grupos de análisis de tu propia sociedad. El conocimiento en el siglo XX y por supuesto va a seguir siendo en el siglo XXI, ha sido el elemento que ha transformado las sociedades. De hecho, desde la revolución industrial hace casi 300 años, el conocimiento fue lo que hizo la gran diferencia entre Occidente, Oriente, entre los países desarrollados y subdesarrollados. Y uno de los primeros conocimientos fundamentales era el conocimiento de tu propia sociedad. Si hubo un pueblo que trabajó eso durísimo y que hizo inclusive los avances más audaces de todo eso, fue Estados Unidos a partir de la década de los 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Y esos cambios le hicieron comprender también su entorno, que construyeron una sociedad mucho más sólida y quizás uno de los imperios más sólidos en siglos en la historia de la humanidad. Qué bueno para ellos, ¿no? Lástima que sean sus vecinos. Pero se puede aprender mucho de eso. Y eso es precisamente una de las lecciones que también tenemos que aprender. Tenemos que sentarnos y decir, a ver, necesitamos estudiarnos, conocernos y en función de eso construir dónde queremos estar, cómo queremos estar. Que 2/3 partes de Cancún vivan en condiciones tan difíciles y complicadas es un problema mucho más grave, que hay que buscar soluciones muy audaces. Hay que crear grandes programas de integración grupal, hay que realmente innovar, inventar, ser atrevidos, museos, teatros, espacios lúdicos, inclusive cosas que no se hayan creado en ninguna otra parte, aprovechar el entorno natural, el agua, el paisaje, piscinas colectivas, claro. En fin. Habría que ser hasta atrevidos. Y eso les pasó a las ciudades del siglo XIX. Y eso le pasó a Londres también, que, bueno, en el caso de París, que es dramático, ¿no? Que demolen todo el centro de la ciudad y la transforman radicalmente. También Londres sufre cambios importantísimos. También van a destruir cuadras enteras para construir edificios más cómodos y más adecuados para las necesidades del hombre del siglo XIX. ¿Sí? Cancún debe verse a sí mismo con mucho orgullo también. Claro. Y como la posibilidad de crear una sociedad única en México, que sea multicultural y que tenga un nivel de tolerancia impresionante y que inclusive tenga una relación con el entorno ecológico como no posee ninguna ciudad de todo el país. Yo hace muchos años me preguntaba la clásica pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un norteamericano y un mexicano? Y en realidad todo tiene que ver en términos de educación, de distintas formas de educación, no solo educación escolar, sino educación de la casa. Pero la educación se transforma muy fácil y también en otra charla que me invites te contaré cómo se puede transformar un pueblo en muy poco tiempo solamente con unos cuantos elementos educativos. Estamos hablando de menos de 20 años. Oye, pues Samuel, muchísimas gracias por la charla, por esta comparación curiosa, pero sí, realmente muy razonable. Sí, la historia da muchos ejemplos para entender muchas veces tu presente. Sí. Pues nos vemos en la próxima, ¿vale? Claro que sí. Pues muchas gracias. A ti. Nos vemos en la próxima. Yo soy Antonio Callejo y recuerde que lo que tiene que saber, lo tiene que ver.